nuestro canal. Para nuestra iglesia es una bendición que pueda acompañarnos y escuchar lo que Dios tiene para su vida. Bien, hermanos, les invito a ir a la carta de 1 a los Corintios. Ya estamos en el capítulo 12. Iniciamos el capítulo 12 hoy. Lo hemos dividido en dos partes porque es bastante extenso y además es muy rico el capítulo. Capítulo 12, versículos 1 al 11. Primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículos 1 al 11. Voy a leerlo, ustedes lo pueden seguir ahí en sus Biblias. Dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Oramos. Señor, te damos gracias por este día. Qué bueno podernos reunir, Señor, en este lugar y con el único propósito de alabar tu nombre, también de reunirnos, reencontrarnos, edificarnos, Señor, mutuamente, confortarnos, alentarnos, también ser instruidos. Por eso nos acercamos una vez más a tu palabra. Necesitamos, Señor, que tu Espíritu Santo hable a nuestras vidas, ilumine nuestras mentes para comprender tu palabra. Señor, ponerla también por obra en nuestras vidas. Dispón nuestro corazón, dispón nuestras mentes en esta hora. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, diversos dones, un mismo propósito. Ese es el título del mensaje. A la luz de estos primeros 11 versículos. Diversos dones, un mismo propósito. Ustedes saben que la Biblia recoge, por ejemplo, aquí, en este capítulo 12, se encuentra un número de dones espirituales mencionados. También en la carta a los Romanos hay una lista importante de dones. También en la carta a los Efesios. Cuando uno los une todos, uno se encuentra alrededor. Es un poco difícil a veces de determinar si son 18 dones los que se mencionan en total, si son 20, si son 22, porque algunos dones es un poco difícil porque cabe la posibilidad de que esté hablando del mismo don, pero que en este caso el autor bíblico, Pablo, se refiere a él de una manera distinta. Esto lo digo porque a veces decimos, bueno, ¿cuántos dones hay? Y ahí nos centramos y empezamos a luchar y hasta a pelear porque tal vez un hermano llame don espiritual a algo que la Biblia no se refiere estrictamente como don espiritual. Y la verdad es que posiblemente estas listas nunca pretendieron ser exhaustivas. ¿Por qué? Porque los dones, ¿de quién son? De el Señor. Él los administra por medio de su Espíritu Santo. Y Él también tiene la libertad de, por supuesto, dar a su iglesia todos aquellos dones espirituales que su iglesia necesita. Así que estas listas nos van a ayudar a nosotros a centrarnos en los dones, pero dejemos siempre el espacio y no peleemos tanto a la hora de definir un don espiritual
sino concentrémonos más bien en que la iglesia, el Señor le da diversidad de dones, le da la capacidad también a la iglesia de poder discernir y descubrir cuáles son los dones con los que cuenta, y estoy refiriéndome a cada iglesia local que es dotada con los dones necesarios para que esa iglesia haga la obra, haga el ministerio al cual Dios le ha llamado en el lugar en que le ha puesto. Y si nos damos cuenta, pues hay toda una diversidad amplia de dones. Pero si vamos al versículo 1 del capítulo 12, nos damos cuenta que la manera en que Pablo enfoca el tema es porque posiblemente estaba respondiendo una vez más alguna de las interrogantes que le había llegado a él. Porque en la iglesia de Corinto, como hemos visto, había muchos problemas. Ellos necesitaban ser instruidos, estaban muy confundidos. La iglesia estaba sufriendo, como vimos el domingo pasado, incluso el juicio de Dios había caído sobre la iglesia. Algunos estaban debilitados, algunos estaban enfermos. Algunos el Señor incluso les había quitado la vida por la manera en que se estaban comportando irreverente, de manera indigna. Y la iglesia de Corinto estaba enfrentando pues una situación crítica. Había todo un desorden en la iglesia de Corinto. Ya nosotros, sobre todo los que han llevado la serie desde el primer día, donde hablamos un poco más del contexto de Corinto, sabemos que esta iglesia estaba situada en un lugar muy próspero económicamente, un lugar donde incluso habitaban personas de diferentes contextos, habían diferentes religiones también y diferentes influencias, y todo esto hacía que la iglesia había sido de alguna manera penetrada por esa cultura idólatra, por esa cultura inmoral, y esto se estaba experimentando también en esta iglesia de Corinto. Pablo entonces va al tema de los dones espirituales porque también había desorden ahí con relación a los dones espirituales. Era una iglesia muy dotada por el Señor. Si por ejemplo nosotros vamos al capítulo 1, versículos 4 al 7, capítulo 1 de 1 Corintios, ahí cuando comienza la carta, miren cómo dice Pablo: gracias doy a mi Dios siempre en cuanto a vosotros por la gracia de Dios que os fue concedida en Cristo Jesús, porque en todo habéis sido enriquecidos en Él, en toda palabra y en todo conocimiento. Así el testimonio de Cristo ha sido confirmado entre vosotros hasta no faltaros ningún don, mientras esperáis la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Así que esta era una iglesia que se le conocía por ser una iglesia dotada de los dones del Espíritu Santo. Y las demás iglesias lo conocían, los apóstoles lo conocían. Y Pablo da gracias a Dios por eso. Sin embargo, nos encontramos ahora a Pablo tocando el tema de los dones espirituales, y aunque ellos tenían muchos dones, pues no los estaban usando de la mejor manera. Y no se estaban edificando y no estaban dando gloria a Dios con los dones que el Espíritu Santo pues les había repartido a la iglesia de Corinto. Al punto, miren el versículo 2, voy a leerlo, dice: sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Y Pablo le está recordando que en el pasado ellos vivieron una vida muy inmoral, muy idolátrica también, pero se suponía que ya no. Pero el contexto nos dice que todavía ellos estaban arrastrando esas costumbres idolátricas y las estaban trayendo al culto de la iglesia. Todo parece indicar que ellos en el pasado pues ejercían una especie de trance, de éxtasis espiritual, donde en medio de esa adoración idolátrica, ellos en medio de ese éxtasis, pues aparentemente comunicaban con otros dioses, con demonios, por supuesto, que les poseían o de alguna manera les conducían. Incluso llevaban hasta a esa adoración, a esos dioses paganos, llevaban como forma de adoración orgías. ¿Qué son las orgías? Relaciones sexuales públicas, hombres con hombres, mujeres con mujeres, mujeres con hombres, así en grupo, de manera pública, como una forma de adoración a sus dioses. Por supuesto, nos damos cuenta que esto viene
de una influencia demoníaca, y esto va a marcar estas culturas, muchas de estas culturas antiguas y culturas paganas. Y muchos de estos creyentes venían de ese mundo, habían sido rescatados con el Evangelio, el Espíritu de Dios estaba en ellos, los había dotado con dones espirituales, pero todavía intentaban en su inmadurez y en su carnalidad incorporar algunas de aquellas prácticas, sobre todo el caer en trance y en éxtasis, a la iglesia cristiana. Y esto es lo que traía como consecuencia el desorden. Esto es lo que traía como consecuencia un descontrol en la adoración, y donde la iglesia no estaba siendo edificada, sino más bien confundida, y el nombre de Dios y el Evangelio de Cristo no estaba siendo dignificado, honrado. Dice entonces el versículo 3, por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Aquí la pregunta a hacer no es si en ese éxtasis en que estaban entrando algunos de los corintios, en medio del culto público de la iglesia cristiana, lejos de estar llamando Señor a Jesús, le estaban llamando anatema. Influenciado ya no por el Espíritu de Dios, sino por algún otro espíritu. Y ellos, en su ignorancia o en su falta de espiritualidad y de discernimiento, pues entendían, porque estaban experimentando algo sobrenatural, que estaban honrando a Dios. Y cuando uno lee esto, uno se espanta. Y uno dice, ¿cómo es posible que esto estuviera sucediendo en una iglesia? Pero como vamos a ver más adelante, tristemente, esto está sucediendo en algunos grupos cristianos hoy en día, cosas muy parecidas a estas, donde nos encontramos con el vómito santo, donde nos encontramos con la risa santa, donde nos encontramos con la nargada santa. Ustedes dirán, ¿y eso existe? Sí, eso existe dentro de los grupos carismáticos extremos. Personas llorando como niños, porque dice que han vuelto a ser niños en Cristo por el Espíritu Santo. Y ese es el culto, un descontrol, personas llorando, otros riéndose a carcajadas, la carcajada santa. Lo pueden leer, ustedes pueden buscar en internet y pueden buscar las corrientes carismáticas extremas y se van a encontrar todo esto. Imagínense que vaya un amigo suyo, un familiar, y lo inviten a una iglesia cristiana, y cuando llegue, esperando encontrarse un culto a Dios, encontrar que alguien le hable de la Biblia, de la palabra de Dios, se encuentre unos tirados por el suelo, otros gateando por las paredes, otros maullando como gatos, otros riéndose como niños y otros llorando, y digan que eso es una manifestación del Espíritu Santo. ¿Qué edificación hay ahí? Ninguna. ¿Mucha confusión? Sí. ¿Qué honra y qué gloria hay para Dios? Ninguna. Y por eso es que Pablo sale al paso, porque esto estaba sucediendo, o algo similar en Corinto. Y es interesante que al cabo de varios siglos todavía nos encontremos fenómenos como estos en algunos grupos cristianos. Así que antes de pasar a los tres puntos que quiero compartir con ustedes a la luz de este pasaje y sacar algunas lecciones para nuestra vida, para nuestra iglesia también, me gustaría definir qué es un don espiritual y qué no es un don espiritual. Lo voy a definir de una manera muy sencilla. Todos nosotros nacemos por nacimiento físico, biológico. Nacemos, aunque por supuesto vamos a irlo descubriendo en el transcurso del tiempo, nacemos con ciertas inclinaciones, con cierto talento para ciertas habilidades. A esto llamamos talento natural. Esto es desde nuestro nacimiento biológico, pero estos no son dones espirituales. Los dones espirituales son aquellos que nos han sido concedidos por el Espíritu de Dios para sí nuestro provecho, pero sobre todo para provecho de los demás creyentes, incluso más allá de la iglesia cristiana, para bendecir a otros y de esta manera honrar a Dios. Y estos son habilidades espirituales otorgadas por el Espíritu Santo cuando en nuestro nacimiento espiritual, a lo que nosotros llamamos la regeneración, el momento en que el Espíritu de Dios vino a nuestra vida porque nosotros creímos en Cristo y pasamos de ser criaturas de Dios a ser hijos de Dios. En ese segundo nacimiento es que fuimos dotados por dones espirituales, todos nosotros. Si ha creído en Cristo, si el Espíritu de Dios vino a su vida, al menos le dotó, al menos con un don espiritual. Un don espiritual para
gloria de Dios para provecho de la iglesia. Versículo 1 al 3, la primera y más grande muestra, hermanos, y esto es lo primero que quiero enfatizar acá. La primera y más grande muestra de que somos hijos de Dios, o incluso de que nos estamos comportando como hijos de Dios, es el reconocer el señorío de Cristo en nuestra vida y actuar como tal. Por eso Pablo dice en el versículo 3, por tanto os hago saber, le dice a los corintios, que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Por lo tanto, aquí nosotros podemos aplicar, nadie que pueda decir que está guiado por el Espíritu de Dios puede pronunciar una herejía. Porque el Espíritu de Dios nunca va a guiar a nadie a una herejía. Nadie puede, por supuesto, oponerse a las principales doctrinas que encontramos en la Biblia, desde el Espíritu de Dios. Mucho menos llamar anatema a Jesús. La pregunta es, ¿y esto estaba sucediendo? Bueno, ubiquémonos en el contexto judío greco-romano. ¿Por qué judío greco-romano? Muchos de los creyentes a los cuales Pablo está escribiendo aquí eran de trasfondo judío. Otros eran de trasfondo gentil y eran de trasfondo entonces griego o romano. Recuerden que Roma era el imperio que imperaba y la cultura greco-romana era la cultura que imperaba. Los judíos, ya como que el cristianismo estaba avanzando y se convertía en una amenaza para el judaísmo, para aquellos judíos que no se habían convertido al evangelio y que no reconocían en Jesús el Mesías, como sigue pasando con muchos judíos hoy en la actualidad, que no reconocen a Jesús como el Mesías, reconocen palabra de Dios o escritura de Dios desde el Génesis hasta Malaquías, pero el Nuevo Testamento no existe para ellos, no es palabra de Dios para ellos, Jesús no es Mesías para ellos, y ellos continúan esperando al Mesías. Por lo tanto, ese Jesús es un falsante, ese que se proclamó ser hijo de Dios es un falsante y es un maldito para ellos. Por eso muchos judíos desde este primer siglo, de alguna manera obligaban a los judíos y a los prosélitos judíos a maldecir el nombre de Jesús. Maldecirlo. Y era una manera de demostrar, tú no te estás identificando con estos creyentes, con estos cristianos o falsos creyentes. Tú te reconocemos como un verdadero judío. Esto lo hacían los judíos. Esto lo hacían también el emperador y Roma. Y recordemos que estábamos en un contexto todavía de persecución. Y cuando capturaban a un creyente, a un cristiano que se convertía en una amenaza para el imperio de Roma, una de las cosas que le decían es, bueno, si quieres ser absuelto, maldice a Jesús. Llama Señor al César, que es el único Señor, porque se le rendía culto al César, y maldice a Jesús, y entonces vas a ser absuelto. Así que estamos en un contexto donde declarar el señorío de Jesús podía costarte la vida. No es como nosotros hoy que podemos incluso, el Señor me dijo y hablamos del Señor en todo lugar. Y lo más que puede pasar es que alguien no esté de acuerdo con nosotros, pero todo queda allí. Difícilmente alguien nos va a atacar y difícilmente eso puede ser un riesgo para nuestra vida. Pero en este contexto, referirse a Jesús como Señor era un riesgo incluso para la vida. Al punto de que, no sé si han escuchado hablar de Policarpo. Policarpo fue un señor obispo de la iglesia de Esmirna que fue discípulo directo del apóstol Juan. Cuando él tenía más de 80 años, a él lo toman prisionero. Y miren la anécdota. Cuando Policarpo, el anciano obispo de Esmirna, fue arrestado, lo que le exigía el procónsul Statius era, mueran los ateos. ¿Saben quién eran los ateos? Los cristianos. Un solo Dios. Como no creían en la diversidad de dioses de los romanos, eran ateos. Y decía, mueran los ateos, jura por la divinidad del César. ¿Quién era el Señor? El César. Y maldice a Cristo, le dijeron a Policarpo. Si él hacía eso, ya, quedaba libre. Pero Policarpo respondió, 86 años he servido a Cristo y él nunca me ha hecho ningún mal.
¿cómo voy a blasfemar a mi rey que me salvó? No cabe duda de que hubo un tiempo cuando los cristianos tenían que escoger entre maldecir a Cristo o morir de cualquiera de aquellas horribles maneras. Los ateos eran los cristianos para los paganos porque no creían en sus dioses y bueno, la historia registra que Policarpo fue martirizado. Porque no quiso declarar maldito a Jesús y mucho menos llamar Señor al César. Entonces ahí entendemos un poco. Y ahí entendemos que posiblemente alguno de los corintios estaba siendo influenciado también por el temor. Y no solamente se abstenían de llamar en el culto público Señor a Cristo, sino que posiblemente estaban llamando Señor a quien no lo era en realidad. Y esto es blasfemia. Y esto ofendía a Dios. Y el culto entonces no se convertía en un culto para Dios, sino que el paganismo había penetrado a la cultura cristiana. Hermanos, si yo aplico esto a nuestro contexto, por supuesto no nos encontramos algo como esto, al menos en nuestro contexto más inmediato, pero ¿qué tal cuando se adultera la palabra de Dios o se adorna el Evangelio de Cristo para no ofender a la gente? ¿Verdad? ¿Saben ustedes que hoy en día hay pastores que por predicar la palabra de Dios y sin atacar a nadie directamente, pero es que cuando usted predica la palabra de Dios, algunos que no lo están haciendo y que no les conviene hacerlo, se van a sentir ofendidos y amenazados. Al punto de que hay pastores hoy en día que los diáconos tienen que convertirse en escoltas. ¿Saben? Hace unos años al pastor John MacArthur le cayeron a tiros mientras predicaba. Gracias a Dios no lo mataron. Y a partir de ahí hubo que hacer todo un andamiaje para protegerle. ¿Por qué? Porque predica en contra de las falsas doctrinas, porque predica en contra de los falsos maestros que están confundiendo a la iglesia cristiana hoy y arrastrando a tantos. Entonces se convierte también en un peligro cuando hoy en día alguien quiere predicar la palabra de Dios, cuando se opone a ideologías que son satánicas, a ideologías que confunden al pueblo de Dios, pero que están respaldadas por mucha gente poderosa, incluidos los gobiernos. Y cuando usted se convierte en una amenaza porque está desenmascarando eso, también su vida puede estar corriendo peligro. La pregunta es si nosotros estamos dispuestos a seguir declarando el señorío de Cristo en nuestra vida, aun cuando eso traiga consecuencias para con nosotros. Por eso es en este contexto también cuando Pablo escribe a los romanos, ubiquémonos, estamos en el mismo contexto, Romanos 10:9 dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y si crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y es que el énfasis en ese contexto era mucho mayor que ahora. ¿Por qué? Por lo que he explicado. Si confiesas con tu boca, ya no solamente Pablo le decía, no es que lo creas en tu corazón, confiésalo con tu boca, porque eso va a demostrar si realmente tu corazón está convencido de que Jesús es el Señor y no el César. Aunque eso te pueda costar la vida. Nos damos cuenta entonces lo que significaba en aquel contexto confesar y decir, no, César no es mi Señor. El único Señor, que el término griego es Kyrios, el único Kyrios es mi vida. Él es mi Señor. Así que la clave aquí, hermanos, no es de pronunciar las palabras mágicas, como se ha enfatizado en corrientes del decisionismo. ¿Qué cosa es el decisionismo? Te arrebato una palabra de fe, te arrebato una declaración, te arrebato una oración de fe y digo, ya eres salvo. Ese es el decisionismo. Y entonces se hace todo un andamiaje en el culto público y se le trata de arrebatar una confesión a la gente y que cuando la gente diga, sí, creo en el Señor, ya para que no me hables más, ya me tienes aburrido, creo en el Señor para irme pronto, ya eres un hijo de Dios. Esos son los énfasis negativos que han entrado a la iglesia cristiana, pero esa no es la connotación. La connotación es, confiésalo con tu boca. ¿Por qué? Porque cuando lo confiesas con tu boca, estás declarando realmente que has comprendido y tienes la convicción de que el Señor de tu vida es Jesús. No el gobierno,
no una ideología, aunque eso pueda traerte consecuencias. Y estás dispuesto a asumir esas consecuencias. ¿Qué dijo el Señor en Mateo 7, 21 al 23? No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces aquí está mucho más explicado, ¿verdad? No es el decisionismo. No es pronunciar una palabra mágica. Es, sí, confiésalo, pero demuéstralo con tus actos. Que se pueda ver en un cambio de carácter que Jesús es tu Señor. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre no echamos demonios y en tu nombre no hicimos muchas obras poderosas? Entonces yo les declararé, nunca os he conocido, apartados de mí, obradores de maldad. Entonces usted puede decir todas las veces, Jesús es mi Señor. Usted puede decir todas las veces, yo creo en el Señor, creo en su palabra. Pero si eso no se demuestra, pues puede estar entrando en esta categoría. Y si usted sigue viviendo una vida libertina, usted no tiene temor a pecar, usted no tiene temor de Dios, usted no se arrepiente, no hay pesar en su corazón, pues entonces solamente eso puede ser una declaración de labios para afuera, como lo que estaba aquí Jesús advirtiendo. La mejor evidencia de que tenemos al Espíritu morando en nosotros no es una señal externa, como después vamos a ver, de hablar en lenguas y que tristemente se sigue enfatizando hoy en muchos círculos. Si no hablas en lenguas, no eres espiritual. Cuando Pablo respondió hace 2000 años a eso, diciendo que es falso. Porque el don de lengua es un don como otro, y Dios se lo da a quien quiere. A uno se lo dio y a otros no. Entonces, cuando uno ve esto tan claro, uno se pregunta, ¿por qué la gente sigue tras un falso evangelio como este, cuando la Biblia responde a ello de una manera tan clara que lo puede comprender hasta un niño? No honramos a Dios trayendo al servicio cristiano las antiguas maneras en que servíamos al mundo y a los demonios. Y usted dirá, bueno, es que yo nunca tuve pacto con los demonios, pero la Biblia enseña de alguna manera que cuando no éramos hijos de Dios, éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. Y si el Señor Jesús no era nuestro Señor, alguien más lo era. ¿Quién? El príncipe de este siglo. Aunque nosotros éramos inconscientes de ellos. Pero Él guiaba nuestra vida. Algunos son guiados por el demonio conscientemente. Hay gente que hace pacto con Satanás. Hay iglesias satánicas, usted lo sabe, ¿verdad? Recuerdo un lugar, una región en Cuba, también en el centro del país, donde se entera el pastor y la iglesia que al frente había un grupo que se reunía en una casa satánico. Y mientras ellos estaban orando por la comunidad, para que el evangelio avanzara, aquellos estaban pidiéndole a Satanás que fueran estorbados y estaban pidiendo maldiciones a Satanás para el grupo de creyentes que se reunía. Adoraban conscientemente a Satanás. Ese era su Dios. Otros no adoran conscientemente a Satanás, pero inconscientemente son guiados por él. Porque el Señor no es su Señor, valga la redundancia. Así que la adoración a Dios debe y solo puede hacerse guiada por el Espíritu Santo, y al mismo tiempo nunca hay un divorcio entre carácter de Dios, palabra de Dios y Espíritu de Dios. No puede ser que alguien diga, yo estoy bajo la influencia del Espíritu Santo, y tal vez haya alguna apariencia de ello, sí, pero tiene que pasar otra prueba. Lo que él dice tiene que honrar a Dios, y lo que él dice y practica tiene que estar en consecuencia con la palabra de Dios. Si no, no viene de Dios. Entonces, hermano, con mucho dolor hay que decir que este tipo de fenómenos, uno ladrando como un perro, otro trepando por la pared, no viene de Dios. ¿De quién viene? Bueno, respóndanselo ustedes, pero de Dios no viene. Como no venía de Dios lo que estaba sucediendo en Corinto. Y no necesariamente eran incrédulos, porque Pablo se refiere a ellos como creyentes y reconoce que tenían dones espirituales. Entonces, de aquí aprendemos algo muy interesante. Podemos ser una iglesia cristiana en el sentido de que hemos creído al Señor.
Podemos reunirnos como creyentes con el pretexto de que vamos a adorar a Dios, como sucede tristemente en algunos lugares, en algunos contextos. Son personas que tienen dones del Espíritu, pero si el Espíritu Santo no está guiando lo que está sucediendo ahí, los dones no están sirviendo a Dios. Dios no está siendo honrado y la iglesia no está siendo edificada. Y para eso son dados los dones espirituales a la iglesia. Versículos 4 al 6. Quiero que lean ahí conmigo. Versículos 4 al 6. Dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Quiero que vean el énfasis en cada uno de los versículos que voy a leer. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Hay un énfasis. Hay un énfasis en una palabra que es diversidad. Hay otro énfasis en otra palabra que es, ¿cuál es? Mismo. Mismo Señor, mismo Espíritu, mismo Dios. Ahora quiero que capten también que interesante. En estos 3 versículos encontramos la Trinidad de Dios en relación con los dones espirituales dados a la iglesia. Versículo 4, pero el Espíritu es el mismo, tercera persona de la Trinidad. Versículo 5, pero el Señor es el mismo. Fíjense cómo viene Pablo de arriba hacia abajo, o de abajo hacia arriba. Segunda persona de la Trinidad, Kyrios, el Señor, Jesús. Y versículo 6, pero Dios, Theos es el término acá, refiriéndose en este caso al Padre. Entonces, ¿cómo Pablo hace la distinción de Espíritu, Señor, Dios? Tercera, segunda, primera persona de la Trinidad. Porque sí, el Espíritu Santo nos ha sido concebido por medio de la tercera persona de la Trinidad, pero ¿de quién procede? De todo el ser de Dios, el Dios Trino. Es quien nos ha dotado a nosotros con esos dones espirituales. Versículo 11 dice, pero todas estas cosas, miren otra vez el mismo énfasis, las hace uno, y aquí el énfasis es doble, y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. ¿Y dónde entra el énfasis aquí? En la soberanía de Dios. ¿Es como quiere el creyente? ¿Es como quiere la iglesia? No, ¿como quiere quién? Como quiere Dios. Dios es el soberano. No hay manera de condicionar a Dios para que Él haga algo con nosotros. No hay manera de condicionarlo. No hay manera de manipular a Dios. Por lo tanto, hermanos, si usted no recibió un don que quisiera tener, usted puede pasar toda la vida pidiéndoselo a Dios y Dios no se lo va a dar. ¿Por qué? Porque Él repartió a cada uno como Él quiere. ¿Dónde entra la madurez cristiana? En decir, mi don es este, no es aquel. Y hasta que yo no tome mi don, lo desarrolle y lo ponga al servicio de Dios por medio de la iglesia local, yo no voy a estar honrando a Dios. Yo no voy a estar obedeciendo a Dios. Porque Él quiso, en su soberanía, en su voluntad y en su sabiduría, darme a mí este don y no aquel. Y eso sucede con cada uno de nosotros. Al mismo tiempo, estos versículos entonces nos hablan de 3 cosas diferentes. Nos hablan de dones, nos hablan de ministerios y nos hablan de operaciones o de funciones. Ahí está. Son 3 términos diferentes. El primer término que aparece allí refiriéndose a dones es carisma o carisma, se puede pronunciar. Ese es el primer término, refiriéndose a dones. Hay diversidad de dones dados por el Espíritu de Dios a la iglesia. Diversidad, son muchos. Pero cuando habla de diversidad, habla de que son muchos, pero de que son distintos. Un don no es igual al otro. Son muchos y son distintos. Habla también de ministerios, que el término ahí es diaconía. ¿Cuáles son los ministerios? Un rol específicamente realizado en un servicio a otros. Entonces, yo tengo un don,
Pero ¿cómo yo ejerzo ese don? A través de un ministerio, poniéndolo al servicio en un espacio determinado para desarrollar ese don y ponerlo al servicio de la iglesia para gloria de Dios y honra de Dios. Y dice que hay diversidad de operaciones. El término es energía o energima. Operaciones o de funciones. Entonces, tengo un don. Por medio de un ministerio lo llevo a cabo, pero en medio de ese ministerio también hay diferentes operaciones o funciones. Por eso hicimos mucho énfasis en el liderazgo, recuerdan. Hermanos, nuestro servicio a Dios tiene que ser de acuerdo a los dones que Dios nos dio. Porque si no, esto va a traer frustración a nuestras vidas y confusión en la iglesia. El que enseña tiene que ser el que fue dotado por el Señor para ser maestro. El que sirve porque tiene don de servicio. El que da porque tiene el don de dar. Y así con cada uno de los dones. No puede ser que nosotros estemos donde queremos estar, pero no donde debemos estar. Son dos cosas. Cuando nosotros aprendamos a que tenemos que estar donde debemos estar y entendemos esto y aceptamos el don que Dios me ha dado, como que viene de la soberanía de Dios y de la sabiduría de Dios también, entonces yo no solamente voy a estar donde debo estar, sino que también voy a estar donde quiero estar y voy a disfrutar eso que estoy haciendo. Y así debe funcionar la iglesia del Señor. El énfasis aquí está en destacar la diversidad, hermanos, en la unidad. Hay diversidad, pero esa diversidad honra a Dios cuando funciona en unidad. Porque proviene de un mismo espíritu, de un mismo Dios. No puede ser entonces, como estaba sucediendo en Corinto, que cada uno quería el don que más le gustaba. Y competían entre ellos. Y de alguna manera decían, mi don es mejor que el tuyo, o es más importante que el tuyo. Y se convertía aquello en un espectáculo para cada uno sobresalir por encima del resto. Algo parecido a lo que estaba sucediendo en la cena del Señor. ¿Por qué? Porque no estaban movidos por el Espíritu del Señor, sino por el egoísmo propio de cada uno. Y vamos al versículo 7. Dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu, ¿para qué? Para provecho. Ahora, ¿para provecho de qué o de quién? ¿Para provecho de quién? ¿Los dones que el Señor nos ha dado nos aprovechan a nosotros? Sí nos aprovechan a nosotros. Agradecemos a Dios por eso. Lo disfrutamos. Pero es también para provecho de otros. Por eso tenemos que estar atentos. Lo que yo estoy haciendo está aprovechando a otros, está edificando a otros, o yo solamente estoy centrado en lo que me gusta hacer a mí. Sí, es bueno que nosotros disfrutemos lo que nos gusta hacer, pero preguntémonos si estamos siendo de provecho, de utilidad, de bendición para otros, porque ese es el propósito de los dones espirituales dados a la iglesia. Pero más que eso, preguntémonos si estamos honrando a Dios con nuestros dones. ¿Por qué digo esto? Porque sobre todo en la relación, bueno, con la enseñanza, pero también con todo. Con la enseñanza, pero con todos los dones. Pablo decía, si yo buscara agradar a los hombres, entonces no sería siervo de Cristo. ¿Por qué Pablo decía eso? Desde el apostolado, desde la enseñanza. Hermanos, porque muchas veces hay que decir desde aquí lo que la gente no quiere escuchar. Es más, muchas veces yo tengo que decir de aquí lo que ni yo mismo quisiera escuchar. Algunos de ustedes en algún momento me han dicho, pastor, como nos palió. Y yo les digo siempre, ¿sabe? Pero el primero que fue paliado fui yo. O de alguna manera, algunos de ustedes creen que cuando la palabra de Dios confronta, no me confronta a mí primero. Y cuando la palabra de Dios corrige, no me corrige a mí primero. Y cuando yo le estoy comunicando a ustedes, ustedes están siendo corregidos, pero yo estoy también siendo corregidos. Y la responsabilidad cae sobre mis hombros. También. De responder a esa la palabra de Dios. Por eso hemos hecho tanto énfasis. No podemos leer la Biblia saltando de aquí para allá, buscando el texto que me gusta y que quiero escuchar.
sino que tengo que comprometerme con ir a toda la palabra de Dios, porque toda es inspirada por Dios y toda es útil para redarguir, que es señalar mi error, para corregir, que tampoco nos gusta que nos corrijan. Pero hermanos, lo necesitamos. Como el buen padre corrige a sus hijos, Dios nos corrige a nosotros. Por eso Pablo decía, y usted dice, bueno, pero es que yo no busco también agradar a la gente. Sí, a mí me gusta que los hermanos estén agradados, pero no puedo poner por encima eso al agrado a Dios. Y cuando servimos a Dios, la primera pregunta es, ¿esto que voy a hacer agrada a Dios? Sí. Bueno, esto que voy a hacer que agrada a Dios, puede hacer que yo agrade a mis hermanos. Hago lo posible, pero a veces no es posible. Porque a veces requiere que el hermano, para ser edificado, no sea agradado, sino sea confrontado en amor. Porque ahí vamos a llegar en el capítulo 13 también. Entonces es para provecho de otros. Provecho es un verbo que aquí aparece, y esto, olvídense de ello, pero voy a hacer un énfasis aquí en presente activo participio. ¿Qué significa eso? ¿Cuál es la aplicación de eso? Que denota continuidad, hermanos. En la medida en que yo ejerzo mi don espiritual o mis dones espirituales, es para provecho de otros constantemente. Quiere decir que no hago nada con que le sea de provecho hoy y que mañana no le sea provechoso. No, cada vez que yo pongo los dones de Dios al servicio de la iglesia es para provecho de los hermanos. En un constante y progresivo énfasis de restaurar, de alimentar, de instruir, de corregir, de servir, de edificarnos, como llamamos, los unos a los otros. La iglesia es el cuerpo de Cristo y la característica de un cuerpo sano es que cada uno de sus miembros realiza su propia función para el bien conjunto. ¿Sí o no? Usted se va a alarmar mucho si cuando usted mañana pretenda levantarse de la cama, el pie derecho no quiere ser pie, quiere ser oído. Y ahora usted dice, estoy oyendo por la planta del pie. Qué raro está esto. Pero de pronto se da cuenta que no oye por el oído izquierdo, sino que el oído izquierdo quiere la oreja, quiere caminar. Usted va a decir, o me estoy volviendo loco, o mi cuerpo anda muy mal, ¿verdad? Eso sucede a la iglesia cristiana, que se para a cantar, desafina. El que va a leer, no sabe leer. El que va a cocinar, casi que envenena a los hermanos. ¿Usted se imagina eso? El que enseña, nadie entiende lo que está diciendo. Y todo el mundo mirando el reloj para que ya termine. Es una agonía escuchar. Nadie entiende nada. Y que empezó por acá y termina por otro lado y no hay congruencia, no hay orden en lo que está diciendo. ¿Usted se imagina eso? No. Y eso viene a una iglesia cuando en la iglesia hay un desorden y los dones espirituales no están honrando a Dios, porque cada uno está buscando su propio provecho, no el de los demás, y cada cual quiere hacer aquello a lo cual Dios nos le llamó a hacer, y está desatendiendo tal vez el don que Dios le ha dado. Creo que no es el caso de esta iglesia, pero aún así siempre son cosas para reflexionar todos en conjuntos. Cuando alguien predica o enseña la Biblia, ¿para quién lo hace en primer lugar? ¿Para quién en primer lugar? Ya lo dijimos, para Dios, ¿verdad? Como un pastor le preguntaron, bueno, y cuando usted predica y las personas no están muy cómodas con lo que usted predica, y él decía, no me preocupa mucho eso. Me preocupa cuando yo salga a decir, dije Señor, lo que dice tu palabra. Dios habló. No hablé yo, habló la palabra. Esa es mi función. Luego, cada uno de los oyentes tiene su responsabilidad con la palabra oída. A veces nosotros nos preocupamos mucho por el qué dirán. Sí, nos tiene que preocupar el hermano, pero antes que el hermano nos tiene que preocupar el Señor. Antes, ¿verdad? Porque cuando nos preocupa el Señor primero, entonces la preocupación por el hermano va a estar en sintonía con lo que Dios quiere para mi hermano y para mi vida.
Pero al mismo tiempo no hay predicación sin oyentes. Entonces, por supuesto, cuando yo voy a predicar, yo tengo que buscar palabras que ustedes van a entender. Yo tengo que comunicar de manera tal que ustedes entiendan lo que estoy diciendo. Que también sea algo pertinente para ustedes. Aunque la palabra de Dios siempre es pertinente, pero la manera en que la comunico y la aplico, también tengo que pensar en ustedes, en las circunstancias que vivimos, en este contexto. Hablar con los términos que ustedes entienden. Si no uso más términos ticos es porque todavía no domino algunos. Entonces trato de hablar en un idioma español neutro, que todo que domine el idioma español me comprenda. Pero a cada rato ya voy incorporando algún dicharacho tico. Así sucede con cada don espiritual. El que administra, el que sirve, el que reparte, el que guía la alabanza, el que guía la cocina, el ujier, todos, en todas esas funciones, se supone que todas esas funciones que usted está haciendo, las funciones no son dones, pero las funciones sí están respaldadas por un don. Usted no va a poner de ujier a una persona que no tiene la habilidad para hacer eso que está haciendo. Que sea una persona amable, que sea una persona comunicativa, que sea una persona que le reciba con una sonrisa en los labios. Imagínense que llega la persona y está el ujier así. Y diga que llega, buenos días. No puede ser ujier. A lo mejor es un hermano con un don espiritual magnífico, como todos los que vienen de parte de Dios, pero está en el lugar inapropiado para él. Hermanos, concluyo entonces compartiéndole esto. En el Japón existe una muy curiosa invención que consiste en tablillas dedicadas de madera o de paja, las cuales, por medio de cierto procedimiento, cuando se ponen en una vasija con agua, se extienden y forman flores y otras figuras de vivos colores. Al ponerlas en el recipiente están secas completamente y no se puede saber qué figuras son, pero tan pronto como tocan el agua, parece que se les inyecta vida y se transforma en una figura de extraordinaria belleza. De parecida manera obra el Espíritu Santo con su poder, en su diversidad, proveniente de la sabiduría extraordinaria de Dios. Cuando el alma humana está fría, seca, y recibe el Espíritu Santo, como sucedió con nosotros un día, adquiere un celestial entusiasmo y se presenta entonces nueva, fértil, hermosa y dispuesta para hacer con Dios una bendición para el mundo. De eso se trata. Yo termino con este desafío. El supremo valor de la vida cristiana es el servicio. Hasta que nosotros no experimentamos en nuestra vida cristiana el servir a Dios y a los demás, y somos solamente personas que vienen a escuchar, aunque eso esté teniendo un impacto importante en nuestra vida y la palabra de Dios esté transformándonos, y nosotros de una manera indirecta estemos siendo de bendición para otros, pero mientras ese don o esos dones espirituales estén ahí guardados y nosotros no los descubramos, no los desarrollemos, no los pongamos al servicio de Dios por medio de su iglesia, algo en nuestra vida cristiana va a faltar. Y va a haber un sentimiento de frustración. Y va a haber un sentimiento de parálisis, como que estoy estancado en mi vida. Entonces el desafío es este. Descubra su don. La iglesia está para apoyarle en ello, para ayudarle. Descubra su don. Pregunte, hermano, ¿qué don yo tengo? Tal vez usted no lo sepa. ¿Ha visto usted algún don en mí? Pero dispóngase. Muchas veces la mejor manera de descubrir el don es disponiendo. Quiero servir en cualquier área. Y usted en la práctica se va a ir dando cuenta, y con el respaldo de los hermanos que le están viendo, de cuál es su don o sus dones espirituales. Y entonces usted se va a proponer desarrollarlo, poniéndolo al servicio de la iglesia. Su vida cristiana a partir de ahí va a tomar un rumbo diferente, porque usted va a comprender
que el supremo valor de la vida cristiana es el servicio. Y cuando usted se sienta sirviendo a Dios, cuando usted sienta y vea que está haciendo aquello a lo cual Dios le llamó, que está honrando a Dios, usted va a ser grandemente bendecido. Usted se va a sentir grandemente satisfecho. Ese es mi desafío, y también que nosotros, por la gracia y dependiendo de la sabiduría de Dios, aprendamos en primer lugar a apreciar los dones espirituales que tenemos, los dones con los cuales Dios ha dotado nuestra congregación. No competir unos con otros, no sentirte menos que el hermano. Imagínense que lleguemos el domingo y no hay ujieres. Lo vamos a sentir mucho. O que tengamos un programa especial y no haya quien cocine, no haya quien sirva. Y así con cada uno de los detalles, que no haya quien limpie, que no haya quien ordene, que no haya quien adorne. Porque a veces pensamos que solamente el que enseña o el que dirige la alabanza. Pero imaginemos que falte cualquiera de aquellos hermanos, cualquiera de aquellas funciones. Sin embargo, el Señor ha dotado a nuestra iglesia con todos los dones que necesitamos. Demos gracias a Dios por eso. Veamos a cada hermano como un regalo de Dios para nuestras vidas. Lo que hace como un regalo de Dios para nuestras vidas. Nos está sirviendo, nos está honrando a nosotros también. Y Dios de esa manera es glorificado. El Señor les bendiga.